Y preste muchísima atención, en la ACODECO ha identificado irregularidades que afectan el historial de crédito. ¿Esto cómo se da? A continuación vamos a entrar en materia y poner en perspectiva de la mano del licenciado Jaime Guzmán, quien es jefe de investigaciones al consumidor de la ACODECO, que precisamente pues nos acompaña en la tarde de hoy. Bienvenido, licenciado Jaime, sobre todo para aclarar esas dudas que han surgido de estas irregularidades que ustedes han encontrado y detectado y que afectan el historial de crédito de cada persona. Coméntenos o cuéntenos cómo se da eso, porque muchas personas ahora dirán, pero caramba, si yo pensé que ya había tenido ya saldada o prescrita esa deuda y había cumplido incluso con pues ese agente económico, y ahora resulta que me sale la deuda que no ha prescrito, a pesar de que yo sé que hace rato que yo tenía ese compromiso. ¿Cuáles son esas irregularidades que ustedes han encontrado para que esto no prescriba, esta deuda no prescriba? Sí, buenas tardes, gracias por el espacio. Sí, en efecto, nosotros como Autoridad de Protección al Consumidor encargada de verificar esa información que suministran los agentes económicos a una agencia de información de datos, constantemente recibimos quejas de los consumidores en el sentido de que no reconocen la fecha último pago que aparece reportada en ese historial de crédito, ¿no? En ese sentido, nosotros procedemos a analizar esa información. Una vez citamos al agente económico para que presente sus descargos y verificar si en efecto lo que está denunciando el consumidor es así, ¿no? Hemos detectado en algunos casos agentes económicos que han depositado sumas de dinero, incluso hasta de un balboa, para interrumpir la prescripción. Hay que tener en cuenta que la Ley 24, Historial de Crédito, que regula la referencia de crédito, establece que los datos estos prescriben una vez el consumidor, tomando en cuenta la fecha de último pago, ¿no? Si el consumidor realizó un pago hace 5 años, entonces esta referencia va corriendo a partir de esa fecha. A partir de esa fecha. Pago. Igual aplica también para el tema de las referencias canceladas. Si el consumidor canceló su obligación, esta información va a permanecer en esa base de datos por 5 años. Una vez transcurridos estos 5 años, debe ser eliminada esa referencia de crédito. Si el consumidor considera que mantiene un buen historial de crédito y desea que esa información permanezca en su historial de crédito, puede solicitarle entonces a la agencia de información que permanezca ahí entonces, pero ahora, ya sería solicitud. Claro, ¿cuántas quejas han recibido ustedes en lo que va del año y cómo han podido ustedes precisamente detectar mayormente que en efecto se está cometiendo esa irregularidad de poner en la cuenta de cada persona un balboa para que no prescriba la deuda? Sí, en lo que va del año 2025 hemos recibido 115 quejas por el tema relacionado a la prescripción. Hay que tener en cuenta que para los únicos pagos que interrumpen este término son los realizados por el consumidor, su fiador o codeudor o a través de algún proceso judicial, no los hechos por terceros o por el propio agente económico con la intención de interrumpir esa prescripción. Entonces nosotros como autoridad tenemos que verificar una vez el consumidor presenta esa queja y el agente económico o la entidad financiera presenta sus descargos, ellos tienen que demostrarnos de dónde proviene ese pago. Si no logran demostrar ese pago fue realizado de los que mencioné, entonces nosotros ordenamos eliminar esa referencia y eso conlleva una multa al agente económico por no justificar esa información que reportó como fecha de último pago. Eso en cuanto al agente económico, pero ¿qué pasa para una persona natural? Que, a ver, no se acuerda de pronto el tema de cuándo fue la última fecha que hizo un pago. Obviamente le parece inusual que haya pagado la suma de un balboa. Sí. Por tanto, es un tema que es debatible, ¿no? Con el tema de decir que, hombre, que la cuenta no ha prescrito. Pero ¿qué pasa en este caso, por ejemplo, con la persona natural? ¿Cómo puede o qué debe hacer desde el momento en que la llaman? Porque puede ser que no se ha percatado de ese balboa, pero la están llamando para decirle, no, su cuenta no ha prescrito. ¿Qué debe hacer? Sí, nosotros constantemente le recomendamos a los consumidores que verifiquen su historial de crédito periódicamente, ¿no? Para que puedan corroborar la información que ahí está plasmada, ¿no? En ese sentido, hay que tener en cuenta que cuando nosotros pactamos una obligación, hay una letra, un importe que el consumidor debe pagar, ¿no? Entonces, por decir un ejemplo, digamos que ese consumidor tenía una letra de $80 mensuales, ¿no?
y periódicamente estuvo pagando, pero llegó un momento por alguna situación personal que no pudo continuar cumpliendo con esa obligación. Entonces, Pandemia, por ejemplo. Exactamente. Entonces es muy sospechoso que cuando nos presentan un estado de cuenta tenga los años consecutivos pagando una mensualidad que siempre había sido la misma y de repente cuando ya se está acercando los 5 años de la prescripción aparece un pago por $5, $1 o $10. Entonces eso es un pago que nosotros le llamamos sospechoso, irregular, y entonces le corresponde al agente económico, como que tiene la carga de la prueba, de probarnos que ese pago de dónde salió, ¿no? Muy bien. Licenciado, cuando hablamos de la consulta del historial de crédito, ¿quiénes pueden consultar mi historial de crédito y cómo? Sí, hay que tener en cuenta que el solo hecho de que nosotros el día de mañana firmemos un contrato pagadero a plazo, pues en este caso pudiese ser, no quiere decir que este agente económico pueda reportarme mi referencia de crédito o hasta consultarme mi historial de crédito. Para el tema de la consulta, si yo voy a solicitar un crédito, yo puedo autorizar a ese agente económico para que en ese momento verifique mi historial para ver si estoy sujeto a crédito, ¿no? Pero, firmándole, me imagino, ¿no? Le firma una autorización, pero ¿qué ocurre? Esa autorización no es eterna, no es para toda la vida. Hay agente económico porque digamos que no se concretó la obligación. Entonces, esa autorización que yo le di a ese agente económico era para ese momento. Claro. O sea, si no se concretó ninguna obligación, entonces tú solamente podías consultarme en ese momento que yo autoricé. Pero digamos que en el caso que sí se concretó la obligación con este agente económico y me dieron un préstamo personal, entonces yo firmo esa autorización y este agente económico va a poder consultar mi historial de crédito mientras dure esa relación entre las partes, ¿no? Eso es algo completamente confidencial, que si yo no doy la autorización nadie tiene por qué ingresar y verificar cómo está mi ruta, mi hoja de crédito, ¿no? Sí, de hecho nosotros también recibimos quejas porque el historial de crédito, hay una parte que le aparece un registro de cada vez que alguien ingresa a consultarlo. Ahí aparece el nombre del agente económico y la fecha. Entonces, ¿y qué pasa en ese aspecto si yo estoy notando que alguien ha estado constantemente ingresando en mi historial de crédito? Sí, en ese sentido usted puede acercarse a la COECO para presentar la queja y entonces nosotros tengamos que citar a este agente económico y él tendrá que demostrar por qué ingresó al historial de crédito si no tiene una autorización. De comprobarse que no mantiene una autorización por parte del consumidor, entonces sería multado. Bien. A ver, ¿cuánto tiempo permanece, por ejemplo, reportada la información de crédito en una base de datos? ¿Esto tiene algún término? Sí, es que esta información, digamos que si un consumidor desde el momento que pacta, desde el inicio de la relación, si no realiza nunca pagos a esa obligación, en 5 años debe ser eliminada. En caso de que realice pago o cancele la obligación, igual va a prevalecer la fecha de último pago entonces, para que esa referencia entonces sea eliminada una vez cumplidos los 5 años. Pero hay pagos, por ejemplo, que pueden interrumpir esa prescripción, que es de lo que estamos hablando. Ese balboa que el agente económico decide ingresar a esa cuenta para que no prescriba. ¿Hay algunos otros pagos que pueden ayudar a que no prescriba esa deuda? Para el tema de la referencia, por lo general los contratos, a veces en algunos, hay préstamos que se autorizan alguna cláusula que si no el consumidor no realiza los pagos, estos pueden ser realizados por su codeudor o fiador. Estos pagos son legales, estos pagos interrumpen la prescripción. También si un consumidor, un agente económico inicia un proceso ejecutivo, un proceso judicial y en su momento se logra ejecutar ingresando un pago a esa obligación, entonces también interrumpe esa prescripción. Entonces la referencia no sería eliminada de su historial de crédito. A ver, las multas que están ustedes aplicando, ¿qué relación tiene precisamente con estas 115 quejas de consumidores que han venido expresándoles a ustedes las supuestas irregularidades? ¿Cuántas multas han aplicado? ¿Cuántas han sido efectivas? ¿Cuántos están cumpliendo? Y sobre todo, después de la multa aplicada al agente económico, ¿cómo se ve beneficiado el consumidor al final de estas acciones de la Codeco? Sí, con relación a la multa hay que tener en cuenta que la propia ley establece los parámetros. Hay multas graves y multas muy graves.
Con relación al historial de crédito, el tema de la prescripción es considerado una multa muy grave. Entonces, esta multa puede ir de 5.000 a 10.000 balboas, ¿no? Tomando en cuenta a veces otros parámetros como el tamaño del agente económico o elementos de reincidencia, ¿no? En todo caso, en este caso, las multas sí van al Tesoro Nacional, pero el beneficio que obtiene el consumidor es el resultado de que esa referencia que pudiese ser una referencia que le está afectando para el día de mañana obtener algún crédito sea eliminada completamente del historial de crédito. Y si este agente económico no la elimina, ellos pueden caer en desacato y ser multados adicional a la multa que ya se le colocó por no haber cumplido con la orden de la autoridad. ¿Usted sabe qué pasa en ocasiones? Llamadas inusuales y le dicen, hombre, usted tiene una deuda aquí de una cartera X o una blusa que compró, unos zapatos, unas zapatillas, qué sé yo. Y usted dice, pero si yo nunca he tenido ninguna relación comercial con usted, ¿qué debe hacer ese consumidor si no reconoce que tuvo ninguna relación comercial con ese lugar que vende zapatillas, zapatos, carteras, qué sé yo? ¿Qué debe hacer? Sí, en este caso, si es tema de historial de crédito, puede acercarse a la Codeco para que nosotros verifiquemos. Hay que tener en cuenta que ahora se está dando mucho el tema también de compras de cartera, o sea, que un banco le cedió la obligación a otro agente económico. Entonces, en ese sentido, el consumidor cuando verifica su historial no reconoce Sí, tercerizan. tercerizan y no reconoce a este agente económico. Hay que tener en cuenta que la última modificación de la Ley 24 del 2002, la 195, que entró a regir en el 2001, establece que cuando se dan estas ventas de cartera, se debe notificar al consumidor de que esto ocurrió para poder entonces reportarlo en el historial de crédito. ¿Qué pasa muchas veces? Se dan estas ventas de cartera, el consumidor no es notificado y en ese sentido no conoce por qué este agente económico lo está reportando y por qué lo está llamando para cobrarle una obligación, ¿no? Bueno. Recomendaciones finales y con eso terminamos, licenciado Jaime Guzmán, para todos los oyentes y televidentes en base a lo que ante cualquier duda que tenga, advertencia de alguna pues prácticas como estas indebidas o que se le haya reportado en su historial de crédito o cuenta pendiente que tenga con algún agente económico, pues qué debe hacer, dónde acudir, dónde llamar, dónde presentar la queja y con eso concluimos. Sí, nosotros siempre reitero, verifique su historial periódicamente para evitar que cuando al momento que va a solicitar un crédito es que el consumidor se da cuenta de que mantiene un mal historial y entonces acude a la Codeco. Entonces, para ello, con prioridad, verifique su historial y en caso de que usted no reconozca algún dato que le parezca que no es exacto o es erróneo o usted no lo reconoce porque usted no realizó ese pago, o que está próximo a interrumpir su prescripción y de repente se ve reflejado esa información que la interrumpe, entonces acérquese a la autoridad, puede acercarse a la Autoridad de Protección al Consumidor, a la Codeco, y presentar la queja. Puede acercarse al Departamento de Atención al Cliente o comunicarse para mayor consulta a la 510 1300 para si tiene alguna duda, nosotros podemos asesorarlo sobre el proceso en sí. Bueno, Jaime Guzmán, jefe de investigaciones al consumidor de la Codeco, con información valiosa que usted debe saber. Así que ya lo sabe, está advertido. Muchísimas gracias y bienvenido siempre. Vamos con una pausa. Al volver tenemos mucho más que compartir con ustedes. No le cambie.